verlo como en adultos, porque y además que el libro que usted nos dio para leer habla como de la situación extraña, y de la situación extraña como que salen las características de los niños y de los Ajá. padres. Entonces, igual siento que en la adultez hay parámetros o hay como, hay influencias como de como más razonamiento, o sea, no sé si esa es la palabra exacta, pero como que hay más cosas que influyen para como a la hora de actuar. Sí, sí. Entonces se me hace como, por ejemplo, porque yo he estado como viendo, no sé, ahora que con el paro veo una película y trato de ver como el apego que tiene ese personaje, pero se me hace muy complejo porque la situación de por sí es compleja, entonces no sé si por la situación es así, entonces como que se me hace muy complejo como abordar el apego, sobre todo como en la adultez. Mm, mm. Ya, me costó entenderte, Carla, la última parte, la de la situación, como a qué situación en particular te refieres. Por ejemplo, cuando son situaciones como extremas, las personas tienen como, por miedo, por ejemplo, tienden a hacer dos cosas, ¿sí? Es quedar separados como inmóvil o como actuar. Entonces, a lo mejor una madre Ujú. puede actuar como cariñosa, como, o sea, como protegiendo a su hijo, o ¿Ya? puede estar como eh, ¿Aló? Carla, te me perdiste. Ya, pero a propósito de lo que dice la Carla, es la clase de hoy. ¿Ya? Profe, Justo, que se le cayó el internet, parece. sí, me imagino, si eso a todos nos pasa, pues. Ya, les voy a hablar igual esto está grabado, así que ahí Carla, cuando vuelva, cualquier cosita, vuelva a revisar esto, ¿ya? Voy a intentar en esta primera parte de la clase poder responder tu pregunta, que creo que es una pregunta muy pertinente, porque la idea del apego es que el apego sea una de las coordenadas que nos ayuda a pensar el modo en que, en que las personas se vinculan, ¿m? Pero claramente no es la única coordenada, ¿sí? Y también esto que pregunta la Carla como de cómo se manifiesta en la vida adulta, ¿sí? Porque efectivamente las primeras interacciones que tenemos cuando niños, si bien tienen un papel muy, muy relevante, también encontramos que las experiencias que tienen las personas en la adolescencia, en la vida adulta, también son muy relevantes, ¿sí? Y en algún punto vamos a ver distintas perspectivas de autores, ¿verdad? Pero que hay algunos que plantean, por ejemplo, que en la adolescencia se va a condensar cierto prototipo de apego, por así decirlo, ¿sí? Entonces conversemos un poquito sobre esto y bueno, veamos qué otras dudas surgen en la clase. Quiero entrar de lleno comenzando con la duda de Carla. Efectivamente uno puede evaluar apego en adulto, ¿sí? Si bien yo les mandé esto de la situación extraña, que una forma de evaluación de tipo de apego cuando son más niños, ¿sí? Les subí también un video a YouTube que pueden ver un ejemplo de la situación extraña. En la vida adulta también se puede evaluar apego, ¿sí? Por ahí la autora Mary Main creó un instrumento que se llama Adult Attachment Interview, que es una entrevista que está destinada a evaluar los patrones de apego en adultos a través de sus estados mentales con respecto a las relaciones tempranas con sus padres, ¿sí? Y esta entrevista es una entrevista que es más o menos larga y que va a evaluar los recuerdos que un adulto tiene de sus relaciones con figuras de apego en la infancia, ¿sí? Entonces, esta entrevista lo que hace un poco es apelar al recuerdo que las personas tienen de la infancia, la interacción con los padres o con los cuidadores. Por ahí, en 1996, Main, junto a otros investigadores, van a describir ciertos estilos de apegos en adultos a propósito de sus respuestas en esta entrevista. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, ellos plantean, la autora plantea, que en el apego seguro autónomo,
Durante la descripción y evaluación de la experiencia relacionada al apego, las personas que tienen este tipo de apego seguro autónomo mantienen un discurso coherente, tienen una actitud colaborativa, tanto si sus experiencias son favorables o no. Sí, eso es interesante, como que el apego seguro no es que nos va a relatar solamente puras cosas buenas, puras cosas extraordinarias, no, la verdad es que va a relatar aspectos buenos de la experiencia de la interacción con los padres como aquellos que no tanto. El entrevistado o la entrevistada que presenta este tipo de apego da como un valor especial justamente al apego, es decir, a la relación con los cuidadores. Es como que en su relato tiende a decir que las primeras interacciones son importantes, que tienen cierto efecto en la vida adulta. Y mientras se mantiene objetivo frente a cualquier otra relación o experiencia concreta. Esto es un poquito complejo porque sabemos que en los relatos nada es tan objetivo, ¿sí? Todo relato va a tener una dimensión ficcional, es decir, cuando uno recuerda algo que le pasó cuando niño, va a tener que hacer uso de la ficción también, ¿sí? Porque no podemos como acceder a ese momento tal cual ocurrió. Pero lo que quiere decir esto es que se mantiene objetivo, yo lo interpreto así al menos, es que van a haber más matices en el relato, ¿sí? No es como me abandonó, sino puede ser, por ejemplo, no sé, yo estaba llorando, se demoró más en llegar, pero llegó. Y si bien estaba un poquito molesto, de todas formas me tomó en brazos y me calmó. ¿Sí? Como que a eso se refiere en este sentido lo objetivo, como para que no estamos hablando con un marco epistemológico positivista, ¿sí? Tiene que ver como con la tendencia de poder recordar de forma matizada, con lo bueno y con lo malo. Tienden a apreciar las relaciones de apego en su vida adulta y como a ver que lo importante que han sido estas en su personalidad. Por otro lado, tenemos como un tipo de respuestas que dan las personas que pueden o se pueden clasificar con un tipo de apego evitativo, los cuales describen a sus padres como padres normales o excelentes. Miren qué interesante. Pero algunos recuerdos específicos van a contradecir o no van a apoyar particularmente este relato de que los padres eran excelentes, que eran muy normales, ¿sí? Es decir, vamos a encontrar como un poquito de disonancia. La descripción, bueno, la experiencia, si hablan de experiencias negativas, en esta entrevista parece que la hablan, pero como que no le han afectado. Así como, bueno, me pasó que, por ejemplo, yo llevaba 7 a la casa, pero a lo más que decía mi papá era como, bien, ese es tu deber. Y me da un poco de pena, pero en verdad da lo mismo, ¿sí? Sus descripciones son más bien cortas, es decir, da la impresión de que hay como una falta de elaboración de la experiencia, como de los recuerdos tempranos, y a menudo insisten en que no recuerdan, por eso es que parece como falta de memoria. Pueden tender a minimizar la importancia que tiene el apego para sus vidas y también idealizar experiencias de la infancia, pero, y miren qué interesante, con cierta dificultad para dar ejemplos concretos. Como pueden caer como en algo muy abstracto, no es que para excelente, porque era súper proveedor y nunca nos faltó nada, ya, bueno, dame un ejemplo. No, pero era, no sé, pues, tenía sus valores muy claros, ya, pero ¿en qué? Como que esa parte a las personas que tienden a, o sea, que están como clasificadas en este tipo de apego, bajo esta entrevista, les pudiese costar. Por otro lado, las personas que presentan un apego de tipo más ambivalente, en la entrevista que elaboró Main, se muestran preocupados por sus experiencias, pueden mostrarse en la entrevista muy enfadados, muy confusos, también pasivos, miedosos o abrumados, ¿sí? Es decir, la entrevista remueve afectivamente. Algunas frases
pueden ser medias confusas, no se entienden mucho a la vista del entrevistador, o bien pueden tener como expresiones bastante imprecisas. Muchas veces las descripciones puedan ser largas, pero quizás como con este pensamiento más circunstancial, ¿sí? Así como yéndose por muchos detalles, pero sin ir directamente como a lo relevante, es decir, a lo que se pone en juego directamente en la experiencia con el cuidador. Cuando yo me refiero a pensamiento circunstancial, estoy hablando de este tipo de pensamiento que, por ejemplo, usted me pregunta, no sé, por Raiza, ¿te has sentido, qué sé yo, has dormido bien? Y yo, sí, mira, lo que pasa es que para mí dormir significa esto y esto otro. Y si tú te pones a pensar, el sueño es una forma y me voy como por la tangente, puedo dar muchos detalles, pero no estoy respondiendo la respuesta. Pareciera que sí, pero no la logro, no logro responderla. Bueno, pueden tender a maximizar la importancia del apego. ¿Sí? Así como no, es que el apego es demasiado importante y las relaciones con los padres definen el carácter y la personalidad de la persona como 100%, como que le dan mucha importancia a la interacción con a las primeras interacciones con los padres. Y da la impresión, comenta Main y sus colaboradores, que pueden estar aún muy preocupados por sus experiencias pasadas, ¿sí? Que les genera mucha inquietud y que se les hace muy difícil poder describirlas de forma lógica, de una forma que se entienda, ¿sí? Da la impresión que es a propósito como de la irrupción del afecto. Por otro lado, encontramos el apego desorganizado. Aquí aparece. En las discusiones sobre la pérdida de familiares o sobre los abusos, se observan grandes lapsos en el razonamiento o en el discurso. Pueden utilizar un discurso de elogios, no mencionar o hablar de una persona fallecida, como si estuviera físicamente viva. Es decir, un discurso que si en el ambivalente era un poquito más confuso, aquí se hace altamente confuso para el entrevistador. La entrevista muestra que hay signos de no haber superado alguna experiencia traumática, como que no hay una elaboración del pasado traumático. Y que muchas veces recuerden que se asoció este estilo de apego desorganizado como a pérdida en la temprana infancia. En sus relaciones de apego infantiles habrían indicadores de conflicto, predominarían experiencias de desamparo, experiencias de disforia, tendencia a conductas más bien coercitivas, ¿verdad? Para evitar como el abandono o la sensación de abandono, y también pueden ser como bastante impredecibles. Entonces, por lo tanto, ¿sí? Saliéndonos ya un poquito de lo que es la entrevista que plantea Main, podemos hablar que en estos 4 tipos de apego se juega, por así decirlo, algo que se llama la mentalización, que es algo que yo les voy a pedir en su trabajo. La mentalización, ya lo vamos a ver en mayor profundidad, pero a grosso modo es la capacidad de poder comprender la mente, como comprender que el otro tiene una mente que es propia y que yo también tengo una mente que es propia, un estado emocional que me es propio. Entonces, en el apego seguro, por ejemplo, desde la base del apego seguro, las personas se atreven a hacer atribuciones del estado mental a la vista de la conducta. Entonces, ejemplo. Cuando alguien dice, no estoy enojado, pero efectivamente se ve muy molesto, ¿sí? Tira las cosas o eleva mucho el tono de voz por sobre lo cotidiano, ¿sí? Entonces se piensa que una persona con un apego seguro podría ser capaz de decir, ok, me dices que no estás enojado, pero estás haciendo
tus conductas, es decir, que estás gritando, qué sé yo, que no sé, frunce el ceño, que estamos hablando y te vas, me da la impresión de que estás muy molesto, ¿sí? Es decir, se puede atribuir, independiente de lo que diga o no diga el otro, el estado mental en el que está el otro a propósito de su comportamiento. Tiene la seguridad de poder hacer esa atribución. Como yo lo pienso así como un proceso medio inductivo, así como, mira, está pasando esto, esto, esto y esto otro, ya, mira, tengo la impresión que en conclusión estás, qué sé yo, muy angustiado, o estás muy triste, ¿sí? Y por otro lado, en el apego evitativo, no es que no pueda hacer atribuciones del estado mental del otro, sino que lo aleja de sí. Entonces ve que el otro está molesto, pongamos el mismo caso, la persona que está muy ofuscada, y lo que va a tender a hacer la persona con apego evitativo va a ser tratar de alejarse de ese estado mental afectivo, ¿sí? Y es interesante acá porque hay muchas formas de alejarse. Una de ellas, por ejemplo, es conectarse. Si yo lo veo muy molesto, bueno, me desconecto, me meto en mi celular, por ejemplo, qué sé yo, otra forma evitativa, no sé, diciendo, bueno, va a estar todo bien, hablemoslo mañana. Sí, es como hay muchas formas. Ojo con esto, chiquillos y chiquillas, porque puede pasar que cuando uno plantea que una persona puede tener tal o cual estilo de apego, pueda confundir una conducta evitativa con un apego evitativo, ¿sí? Es decir, a veces uno efectivamente va a evitar ciertas situaciones, ¿verdad? Pero interesante que si yo la evito, ¿verdad? Yo digo, pucha, yo no estoy, por ejemplo, estoy jugando, no estoy en este momento para sostener una discusión, entonces, ¿sabes qué? Mira, prefiero por ahora no hablarlo y te comentaré cuando pueda, porque en estos momentos no me siento lista o no me siento preparada para poder conversar, ¿sí? Que en términos conductuales puede sonar muy evitativo. Si aquí lo que se juega acá, más que la conducta, tiene que ver con cómo el sujeto se vincula con el otro. Si es que el estado afectivo del otro implica o no una amenaza para el propio. Entonces eso va a ser como lo característico del apego evitativo. Va a ser que va a intentar alejar de sí mismo el estado mental del otro, lo que le está pasando. Porque recuerden, hay una suerte como de hiperregulación emocional, ¿sí? Es como, no me contacto con el afecto porque si me contacto, ¿qué puede pasar? ¿Verdad? El afecto se encapsula y se deja en otro lado. Por otro lado, está el apego ansioso, que es muy interesante, porque el apego ansioso no es que no pueda hacer atribuciones sobre el estado mental de la otra persona. Y de hecho, incluso uno puede ver que personas con apego ansioso hacen muy buenas interpretaciones del estado mental del otro. El punto de lo que se pone en juego es que se pueden angustiar mucho, ¿sí? Y hay como un vuelco hacia sí mismo y hacia el propio estado mental. Y por consecuencia, se pierde al otro. El otro pasa a ser como parte de, ¿cómo decirlo? Parte del paisaje, porque lo que está siendo prioritario es lo que a mí me está pasando. Eso sería más bien vinculado a un apego ansioso. Y aquí es muy interesante porque en el apego desorganizado, recuerden que como está muy vinculado a experiencias tempranas de ya sea de abandono, ya sea en algunos casos negligencia, en algunos casos abuso, puede que sean hipervigilantes, es decir, que estén muy atentos a lo que haga el otro, ¿sí? Por eso se dice hipervigilantes, como muy atento a lo que haga el otro, que se mueva, que no se mueva, y lo que dice, lo que no dice, está muy, ¿sí? Lo cual es muy desgastador. Miren qué interesante, pueden leer al otro, en este caso al cuidador, ¿sí? Pero en la vida adulta pueden leer al otro, pueden ver que hay un estado mental que les es propio al otro, ¿sí? Pero se le hace muy difícil entender su propio estado mental. Y por ahí que quizás se le hace muy difícil armar un relato respecto, no sé, a acontecimientos de la primera infancia, quizás de un relato más afectivo, ¿sí? Porque eso es como, puede ser muy amenazante.
Hay otro autor, Cassidy, que va a hablar también, va a estudiar la conexión del apego y la regulación afectiva, y plantea que el apego más bien evitativo, hay una tendencia a la minimización de los afectos, es decir, lo que les comentaba antes, está como sobreregulación, es como siento rabia y despliego un montón de recursos cognitivos y afectivos, o sea, cognitivos, ¿verdad? O de otra índole para mitigarla, porque la idea es como evitar sentir. ¿Mm? Pero ojo, no es que la persona con apego evitativo no sienta, al contrario, siente, hay afecto, pero como intenta estar muy encapsulado, muy regulado, está muy lejos de poder expresarse. ¿Mm? Entonces pueden ser personas que tiendan a tener serias dificultades para poder identificar sus afectos, para poder expresar lo que necesitan, ¿sí? Por otro lado, el del apego ambivalente, habría un aumento de la expresión emocional, es decir, una infra o una hiporregulación. El afecto, como que el afecto se toma a la persona, ¿sí? Y de hecho la persona puede tender a actuar mucho desde el afecto y casi como otro estado, un estado otro, ¿sí? Después vuelve y chuta lo que hice, hoy no quería decir eso que dije, ¿sí? Porque estaba muy tomado por el afecto. Es como que en ese momento cuesta mucho regularlo, como ponerle límite, ¿sí? Y por otro lado, el apego seguro sería una regulación afectiva más bien abierta y flexible. Yo creo que se saquen de la cabeza que el apego seguro es una persona hippie que le desea paz y amor a todo el mundo. Puede que así lo sea, no es excluyente, pero también puede que la persona que paz y amor a todo el mundo puede tener cualquiera de los tres tipos de apego, ¿me entienden o no? No es como, no tiene que ver con el discurso de la persona, ni cómo se viste, no, ¿sí? Tiene que ver con el modo en que procesa los afectos propios y los afectos del otro. Por eso es un tema vincular. ¿Mm? Entonces la persona con apego seguro, de seguro, que muchas veces se va a sentir mal, que muchas veces se va a sentir con estrés, que se va a sentir con rabia, con pena, con angustia. El punto es que no la niega, pero tampoco va a determinar las decisiones que tome, ¿sí? En algún momento es como que la identifica, le da espacio, en eso es más flexible. Hasta acá, ¿alguna duda, comentario que tengan? Ya empezó la luz. Carla. Sí, profe, me respondió la primera pregunta. ¿Ya? ¿Qué pasa en las personas que son psicópatas? Ya, mira, ahí Carla, el tema de la psicopatía es un tema muy complejo y que yo insisto, ustedes tengo entendido que tienen psicopatología, ¿verdad? Una cosa van a ser los diagnósticos en psiquiatría, ¿sí? Que por ejemplo ahora entendemos la psicopatía, al menos en el modelo DSM, sería como trastorno de personalidad antisocial, por ejemplo, ¿verdad? Que son modelos categoriales, bueno, el DSM-5 hay un intento porque sea más bien dimensional, en fin, pero uno pudiese abarcar ese trastorno desde distintas lecturas, ¿sí? O desde distintas hipótesis clínicas, incluso desde una misma escuela o desde una misma corriente en psicoterapia. Entonces, por ejemplo, el tema de la psicopatía, uno lo pudiese o sea, es que eso da como a ver cómo decírtelo. Da para mucho, porque se puede explicar por distintos lados la psicopatía. En términos del apego, habría que buscarlo. Como qué vínculo hay entre apego y un trastorno antisocial de la conducta. Yo de buena primera, yo tendería quizá a vincularlo a un apego más desorganizado, ¿sí? Pero no te lo podría afirmar, porque el apego es un tipo de lectura que uno pudiese hacer frente a las manifestaciones conductuales o sintomáticas que presenta una persona.
Sí, Súper. Pero, o si quieres, Carla, cuéntame un poquito más sobre cómo lo estás pensando, de qué lugar te nace esta inquietud. o sea, más que nada por una serie que el protagonista es, o yo creo que porque no es diagnosticado. Entonces, yo trataba de como darle algunos factores, entonces estaba como encontrarle la ficha porque decía como que es como psicópata, como que influye mucho como actuar con la efectividad. Entonces, porque yo tiendo a pensar de que un psicópata no tiene un apego seguro. ¿Verdad? Entonces, tener como un apego más, a lo mejor, ansioso, como ambivalente, como desorganizado, como más de otro tipo, pero como que no podía como encajarlo como exactamente en uno. Y eso me pasa con este personaje, como que no puedo como encasillarlo con un apego. Mm, mm, mm. Por Claro, ejemplo, lo que yo pasa es que veo una clasificación. ¿Cómo, en Carla? Matilda, que no podía como encasillarla ahí como en un apego, porque los padres de Matilda son bastante como, bueno, no le colocan atención ni nada, pero cuando se encuentra con la profesora que también hace otro tipo de apego, y es diferente el apego de ella porque la profesora le entrega otras cosas que los padres no le entregan. Entonces, como que podría existir también dos apegos en una persona, dependiendo de la persona. Sí, es una muy buena pregunta, Carla, la vamos a ir respondiendo. Sí, esa es muy, muy buena pregunta. Sí, sí, es como que hay más de un estilo de apego. ¿Mm? De hecho, los teóricos del apego tampoco se han puesto tan de acuerdo para responder esa pregunta. Lo que vamos a encontrar es como distintas perspectivas. ¿Sí? Pero ¿sabes qué, Carla? Yo estoy pensando, yo no vi Matilde, no conozco la personaje que quiero analizar, pero estaba pensando en la serie You. ¿La viste? Sí, Ya. O sea, yo creo que el joven puede perfectamente cumplir muchos los criterios del trastorno antisocial de la personalidad, ¿verdad? sí, y la polola ahora nueva también. Y claro, y la pareja nueva, de todas maneras, sí, tienes toda la razón. Pero es interesante, justamente porque en el caso del joven, creo que se llama Joe, que él tiene historias tempranas súper duras. ¿Te acuerdas que en la segunda temporada mostraba como parece que el papá, o sea, no aparece el papá, ¿sí? Y la mamá era como una mamá que si bien estaba preocupada, pero preocupada de una forma bien, bien, ¿cómo decirlo? Bien arbitraria, ¿sí? Era como que estaba preocupada de darle algo, pero lo dejó solo en muchos momentos, ¿te acuerdas o no? Como, entonces, claro, yo por eso te digo, desde lo que manejo de apego, para mí yo tendría más bien un apego de tipo desorganizado, a propósito como esta experiencia es como de negligencia y abandono temprano. ¿Mm? Pero yo ahí lo que te invito, Carla, es que ponte tú si estás viendo una serie en particular y ves como, oye, mira, el trastorno de personalidad antisocial, busques en Google como trastorno de personalidad antisocial y apego, ponte tú desorganizado. ¿Mm? Porque la verdad es que el apego como base teórica te puede servir para explicar muchas manifestaciones, muchos trastornos. ¿Sí? Daniela, ¿usted quiere decir algo? Está con la mano levantada. Lo que estuve viendo igual las actividades de educación responsiva y en varios casos, o sea, yo creo que en todos, los niños igual se ponían a llorar cuando se separaban de la mamá. Eh, Entonces, me surge la duda si es como normal, o sea, yo creo que igual es normal, la ansiedad por separación, pero ¿en qué punto puede ser algo como sano para un niño? lo estás viendo como a propósito de ya. A ver, pero lo que entiendo es como esta distinción de que entendemos que es parte del desarrollo el experimentar ansiedad de separación. Eso es lo que hemos conversado, ¿verdad? Claro. El punto es como cuando se torna un problema.
Sí, sí, eso mismo, cuando se transforma en un problema, porque igual se hace la distinción en los distintos tipos de apego, por ejemplo, en el apego seguro, el niño no muestra tanta ansiedad, se supone, pero yo en la mayoría de los videos vi que los niños sí mostraban mucha ansiedad en ese momento, entonces, ¿en qué momento se hace como la distinción? Mira, yo ahí lo que, más o menos similar a como le respondía a la Carla, yo haría la distinción, Daniela, con, primero, para no confundir disciplina, con lo que es el trastorno por ansiedad de separación. ¿Cachai? Revisaría los criterios, claro, porque una cosa estoy pensándolo así, pasa mucho en psicología y que ponte tú, no sé, pues el narcisismo. Freud de hecho vino como a poner en su lugar el narcisismo, a decir que no era malo, que de hecho es necesario, ¿sí? Para el yo, para investir liminalmente objetos, ¿m? Que es muy distinto al trastorno narcisista de la personalidad, por ejemplo. Entonces, por un lado, tenemos esta ansiedad de separación que justamente es esperable en cualquier tipo de apego, y claro, hay un momento en el cual se desregula mucho, afecta significativamente el funcionamiento del niño o de la niña, y ahí uno incluso podría pasar a pensar que hubo un trastorno por ansiedad de separación. En general, cuando uno evalúa que si algo es como más grave, es justamente porque se afecta el funcionamiento general del niño, de la niña, o también en caso que veamos más adultos, también en el adulto. ¿Sí? Entonces, ponte tú, el trastorno de ansiedad por separación, el niño no puede ni siquiera tolerar que la mamá vaya al baño. ¿Sí? Y es capaz de estar todo el rato golpeando la puerta afuera, como, oye, ábreme, 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 ¿sí? Entonces, claro, es como más extremo. Ya, profe, gracias. ¿No? Súper, están muy buenas las preguntas, me encantan. Sigamos. Aquí vamos con la mentalización. Les voy a hacer un breve, una breve intro a esto. La mentalización es un concepto, ¿sí? Que lo trabajan principalmente Bateman y Fonagy, ¿sí? Ellos tienen una base psicoanalítica, toman harto de Ferenczi, de Winnicott, como estos psicoanalistas más relacionales. Y es muy interesante porque hoy en día, yo no sé si han escuchado algo que se llama la DBT, la terapia dialéctico-conductual. ¿Les suena de la Marshall Linehan? A mí no, por lo menos. Ya. Es un estilo de tratamiento que está centrado en personas con trastorno de personalidad limítrofe. Y tiene como un dispositivo súper estructurado de número de sesiones individuales, de sesiones grupales, los terapeutas tienen que cumplir con cierta formación, tiene un marco, la terapia dialéctico-conductual tiene un marco muy fuerte, bueno, una tradición cognitiva conductual muy fuerte, pero lo interesante es que la autora trabaja mucho el tema del afecto y además introduce como técnicas vinculadas al mindfulness. Hoy en día, porque le estoy hablando de algo que se ve muy distinto, es porque hoy en día la DBT como que goza de harta prensa en el mundo de la psicología y la psiquiatría. Hay muy pocos lugares que se hacen. Yo tengo entendido, al menos en el sector público, que el Hospital El Salvador, el que queda en Providencia, tiene una unidad de DBT centrada en pacientes con trastorno de personalidad limítrofe. Y entonces, porque le hago esta intro, porque aparece esta nueva propuesta, por así decirlo. O en el último tiempo empieza como a cobrar mucha fuerza esta propuesta de la teoría de la mentalización, que justamente de Bateman y Fonagy, que justamente se basa mucho en la teoría del apego. Entonces, como una lectura bien interesante para poder diagnosticar e intervenir con pacientes con trastorno de personalidad limítrofe. Les voy a hacer desde ya una distinción, estimadas y estimados. No es lo mismo un trastorno de personalidad limítrofe
que una estructura de personalidad limítrofe, ¿vale? Recuerden, una cosa son los diagnósticos en psiquiatría y otra cosa son los conceptos que se crean desde la psicoterapia, desde distintas corrientes psicoterapéuticas, para poder explicar e intervenir dichos diagnósticos en psiquiatría, ¿vale? Por eso somos muchos los psicoterapeutas que, si bien nos derivan pacientes con trastornos, qué sé yo, limítrofe, bipolares, uno dice, bueno, es que yo no trabajo con el diagnóstico en sí, yo trabajo con la persona. Y es porque el marco conceptual que tenemos los psicoterapeutas, del cual nos formamos, ¿sí?, nos va a permitir poder entender y explicar por qué esa persona tiene el malestar que presenta, ¿sí?, y poder intervenirlo posteriormente. Quiero hacer como esa distinción. Bueno, entonces, la mentalización hace referencia al proceso psicológico mediante el cual percibimos e interpretamos la conducta humana, tanto la propia como la ajena, como un elemento dependiente o relacionados con estados mentales subjetivos e intencionales, tales como los deseos, pensamientos o sentimientos. ¿Sí? Estimadas y estimados, esto es muy, muy relevante porque, mírenlo así, nosotros no podemos saber qué piensa el otro de nosotros, por ejemplo. No podemos. Y a veces caemos en cierta omnipotencia cuando decimos, no, es que si hago esto, obvio que va a pensar que es tonto, estoy jugando, ¿sí? Obvio que va a pensar que, no sé, porque es arriesgado, qué sé yo. Pero en verdad no lo sabemos muy bien. Es porque en algún punto nosotros atribuimos ciertas cualidades al otro y pensamos que el otro puede atribuirnos de vuelta ciertas cosas también. Entonces la mentalización habla justamente de esto, ¿sí? De que el otro, como otro, le suponemos un estado mental y nos vinculamos mucho con el otro dependiendo de qué estado mental le suponemos, ¿sí? Esto pasa mucho, es súper común. Por ejemplo, pasa, qué sé yo, en clase, cuando uno tiene una duda, ¿sí? Yo me alegro mucho porque ustedes en general preguntan harto y en verdad sus preguntas son súper pertinentes y súper atingentes. Pero les pasa mucho a los estudiantes, por ejemplo, que sienten que lo que van a preguntar es no al lugar, o que si van a decir algo pueden pensar, es que el otro van a pensar que es tonto. Esas son pura atribución al estado mental del otro. ¿Se entiende, no? Y viceversa, o sea, si yo como estudiante digo, hoy voy a hacer esta pregunta y voy a quedar como, qué sé yo, el rey de la clase, no tengo idea, también es una atribución al estado mental del otro. ¿Sí? Ya, dejando en claro eso. Bueno, Bateman y Fonagy consideran que la disfunción en la capacidad de mentalización va a ser un elemento clave, y ahí dice TLP, trastorno limítrofe de personalidad. Y por lo tanto, su trabajo terapéutico se va a centrar en intentar optimizar y favorecer el uso de esta capacidad. Y miren esto qué interesante, en un contexto de apego seguro. Y por ahí yo voy a empezar a responderle la pregunta a la Carla. Una de las cosas interesantes y muy bonitas que tiene esta pega de ser psicoterapeuta es que uno no solamente oferta, qué sé yo, no sé, pues interpretaciones, ¿sí?, un marco conceptual, no sé, uno oferta un vínculo, uno oferta una relación, en donde, por ejemplo, una paciente te puede decir, no sé, po, oye, estoy siendo infiel a mi pololo con 3 gallos, y uno, bueno, ok, ¿y qué te pasa con eso? No, es que soy la peor del mundo, y como usted, no sé, pues no me dice que soy loca, o que cómo lo hago, que cómo soy tan mala. Y uno, pues no, pues que tenemos que intentar entender por qué te está pasando lo que está pasando, ¿sí? Entonces eso es muy interesante. Uno oferta un vínculo nuevo, una relación nueva, ¿sí? Menos prejuiciosa, o quizás que, no sé, preste quizás ciertos elementos para mirar tal o cual problemática desde otro lugar, pero siempre en términos vinculares. Al fin y al cabo, la psicoterapia es una relación, es una relación. Por eso ahí Fonagy y Bateman hablan en un contexto de apego seguro. A grandes rasgos,
La mentalización es una capacidad que nos permite tener una representación de nosotros mismos, de nuestro self, como un agente, es decir, nos permite sentirnos dueños de nuestras conductas y de nuestros pensamientos. ¿Mm? La capacidad de interpretar a los otros, en términos psicológicos, se va a llamar función interpersonal interpretativa. Entonces, por un lado, tenemos esto de la capacidad de mentalización, y a partir de esta se desarrolla esta función interpersonal interpretativa. Para que nosotros podamos regular nuestras emociones, justamente es muy importante la capacidad de mentalizar. Entonces, que si yo llamo a mi amigo porque me siento mal y mi amigo no me responde, yo puedo decir, pucha, no le importa a nadie, es que en verdad yo soy una basura, a nadie le importa lo que yo diga. Y después me puede llamar mi amigo de vuelta y me puede decir, oye, Reza, disculpa, no sé, estaba, qué sé yo, haciendo el aseo, no tengo idea, ¿sí? Justamente la capacidad de poder decir, oye, ya, no es que nadie me quiera, ¿verdad? No es que mi amigo no esté presente, no es que él no me cuide, sino que probablemente lo llamé y en ese momento no estaba disponible. Entonces, esa es la capacidad de mentalización, como poder sostener la idea de que el otro está, pero está con sus propios estados mentales, está con su propio contexto, ¿verdad? Yo también con el mío, y no hacer atribuciones vinculares que terminan siendo quizás muy nocivas o muy dolorosas para mí. El desarrollo de esta representación va a requerir, en principio, particularmente en la primera infancia, ¿verdad? Miren qué interesante, que los cuidadores, ¿sí? Que los otros perciban al sujeto, en este caso el niño o la niña, como una persona que piensa, siente y hace. Es decir, cuando hablamos de la función del cuidador, una de sus funciones va a ser poder sostener la idea de que este bebé, posteriormente este niño, posteriormente este adolescente, es una persona, ¿verdad?, que tiene sus propios intereses, que tiene sus propios gustos, que se enoja de formas que quizá a mí no me acomodan, pero las puedo tolerar porque entiendo que es distinto a mí. ¿Sí? Y a su vez, ¿verdad?, sea consciente que los otros le perciben como tal. Como hablábamos que la mentalización tiene que ver mucho con la regulación afectiva, ¿verdad?, van a haber tres elementos principales. Por un lado, la identificación, que la identificación consiste en nombrar, en poder nominar la emoción que se siente, discernir la relación de que hay varios afectos que se pueden sentir. A veces uno siente, qué sé yo, rabia con nostalgia, alegría con pena, no sé, ¿verdad? Es como, no es que haya un estado afectivo puro. En general uno puede encontrarse como que están coexistiendo en uno o habitando en uno distintos estados afectivos. Pero la identificación justamente es poder nominar estos estados. Un segundo momento va a ser la modulación, donde va a haber un ajuste en el afecto de la intensidad, en la duración también. ¿Sí? Entonces, la modulación es como esta parte posterior a la identificación. Es decir, me siento tomada por un estado afectivo, y la modulación me va a permitir a mí decir, ok, esto que siento, que me está pasando, ¿verdad? Y ojo acá, no se confundan, porque hay personas que, por ejemplo, dicen, esto que me está pasando no estoy siendo exagerada o exagerado, entonces no me pasa nada. No, ¿verdad? Es como que la regulación no la vean solamente como para un lado, ¿eh? No es como, ¡guau!, dejo la embarrada y voto todo, no, es también para el otro lado la regulación, es cuando me hiperregulo, cuando, oye, me está molestando esto ya, pero filo, me voy a hacer el loco, total, no es tan grave, ya, ¿sí?
En algún punto recuerden que la modulación entonces va a implicar cierto ajuste de este estado afectivo. Y por ende se va a vincular, como le había comentado, la intensidad a la duración. Recuerden, por ejemplo, que en el apego más ambivalente, la duración y la intensidad tienden a ser mayor. Tiende, por ejemplo, a durar mucho un estado afectivo en particular. Y por otro lado está la expresión, donde encontramos dos tipos de estrategias. Está la estrategia interior, ¿sí? Que la estrategia interior es como poder escoger en qué lugar, a ver, ¿cómo decirlo? La expresión va a estar muy atravesada, justamente por el tema de la modulación, por dónde y a quién, dónde y con quién, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el interior va a ser como ya, me siento demasiado mal, me cuesta hablar lo que sé yo con las personas que vivo, entonces y hablo con mi psicoterapeuta, que yo sé que es un espacio protegido, donde justamente el sentido es que yo pueda hablar de lo que me pasa, perfecto. Y hay otros tipos de estrategias que es cuando uno se la cuenta a otras personas, ¿verdad? Amigos, ¿sí? O conocidos, ¿sí? Pero ojo, porque la expresión no solamente está en palabras, hay como distintas formas de expresar los afectos, eso también es importante considerarlo. Como le había comentado, esto como a modo de resumen, para ir finalizando esta clase / grabación, se desarrollan representaciones de los vínculos, que van a representar consensos, pero si bien tienen cierta especificidad estas representaciones, también van a ser moldeables a las nuevas interacciones que tenga la persona en su vida. Recuerden que hay distintos tipos de memoria. Está la procedimental, está la semántica, episódica, la autobiográfica. Y estos tipos de memoria se pueden interrelacionar. Y en la forma en que se van interrelacionando, se van entretejiendo, puede generar una mejor sensación como de bienestar personal. Y por último, las personas pueden regular sus vínculos de modo consciente. Y esto es muy interesante porque, miren, pasa mucho, por ejemplo, que uno puede ver a alguien, algún conocido, por ejemplo, que le está pasando muy mal en su relación de pareja, pongamos. Y uno se tiende a pensar, chuta, que estaría mejor sin esa persona, sin el otro. Estaría bastante mejor. Que una lectura, igual estoy pensando en casos donde no hay violencia, o sea que es lo extremo, ¿sí? Pero técnicamente uno puede como cambiar el modo en que se vincula con el otro, ¿sí? Si por ejemplo a alguien le está trayendo muchos problemas su relación, ¿sí? Uno puede empezar a explorar formas que no sean necesariamente cortar la relación, sino más bien vincularse de otro modo con esa persona. Y eso es muy interesante. Y ahí hay que preguntarse, bueno, ¿qué lugar está ocupando esta persona? Este otro, para la persona, pongámosle el paciente índice. Entonces el tema no es el vínculo en sí, ¿sí? Sino el modo en que uno se vincula. Eso, o sea, con eso tiene relación el apego. Entonces aquí, a modo de cierre, un apego ansioso no siempre lleva a la dependencia emocional posterior. Para Bowlby, la conducta siempre va a ser un producto complejo de la experiencia pasada con las circunstancias actuales. Como que lo más determinista en Bowlby va a ser la conducta de apego, ¿verdad? Que esto como de buscar proximidad. Pero el resto, si bien va a sentar ciertas bases como prototípicas de modos de vincularse, no va a decir que eso va a determinar al sujeto. Esto quiere decir que puede haber un cambio fundamental en la conducta si se da en un contexto nuevo o en la presencia de nuevos apoyos.
A mí me pasa mucho esto, yo lo hablo mucho como con los pacientes, que encuentro que una de las cosas más lindas de la vida adulta es que uno puede escoger las relaciones que te hacen mejor. ¿Mm? ¿Sí? Como que cuando eres niño no las puedes escoger. ¿Mm? No, no, no escoge a los padres, por ejemplo, a los hermanos, pero en la vida adulta uno sí puede escoger a los que queremos tener más cerquita, o bien a los que son muy importantes para nosotros, pero quizás los queremos tener un poquito más lejos. ¿No? Bueno, dos individuos pueden empezar de un modo parecido y desviarse, o comenzar de diferente manera y tener al final pautas similares de adaptación, ¿no? Porque justamente van a influir la interacción con el entorno. ¿No? Sin embargo, el modelo implica que la adaptación temprana va a ejercer ciertas restricciones en el desarrollo posterior. ¿Ya? Eso es importante, si bien no determina, no es como que yo haya tenido una interacción, qué sé yo, un tipo apego con mis papás evitativo y voy a morir así, no, ¿verdad? Pero por supuesto que va a marcar como una tendencia, porque en algún punto va a operar como una suerte de filtro en las relaciones interpersonales. Yo voy a tender, por ejemplo, si tengo un apego evitativo a propósito de ciertas interacciones con mis primeros cuidadores, voy a tender a vincularme con los otros y con los afectos de tal o cual manera, ¿vale? Vamos a quedar hasta acá por hoy. Preguntas, dudas que tengan. Profe, Diga. con respecto al proceso de mentalización, me hace pensar un poco en los trastornos afectivos y en especial el trastorno del espectro autista, ¿Ya? donde, por ejemplo, yo tengo entendido que hay un síntoma muy característico de estos trastornos que se llama ausencia de reciprocidad social. Ajá. Entonces me llama la atención, por ejemplo, porque yo lo que entiendo ese es un síntoma que también es producto de una condición neurobiológica de estos trastornos. Uh-huh. En el caso, por ejemplo, de la mentalización en los distintos tipos de apego, en el sentido de la identificación, modulación y expresión, ¿en qué grado, por ejemplo, podría ser no sé, un fenómeno relacionado con el apego y en qué grado podría llegar a ser algo más bien una condición neurobiológica? No sé si me explico. Sí, o sea, mira, lo que pasa es que el grado, yo creo que justamente todo lo que se enmarca en lo, como en lo psiquiátrico / neurológico es un campo que es bastante como pantanoso. ¿Mm? Entonces, por ahí, por ejemplo, uno dice, no sé, por los trastornos psiquiátricos, saquémoslo de carácter más neurológico, que tienen como un 25% de genética, ponte tú. ¿Sí? Y ojo, porque desde los años 60, cuando aparece como este primer antipsicótico, ¿verdad? La clorpromacina, y empieza a haber todo un desarrollo vinculado como a los neurotransmisores, la efectividad de algunos tratamientos farmacológicos, ¿verdad? La verdad es que es muy difícil precisar cuánto es. Es como que todo interactúa en algún punto. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, yo ahí siento que más que, por ejemplo, explicar el... Igual te quiero hacer una distinción, Diego, no es lo mismo trastornos afectivos que trastorno al espectro autista, ¿vale? Pero después Ya. cuando te fuiste al trastorno al espectro autista ya anduviste bien, justamente hay algo, sí, como el tema de la reciprocidad social, sí. Pero como para hacer la distinción, ¿vale? Porque los trastornos afectivos por lo más del lado como de depresiones unipolares, trastornos como afectivos bipolares, ¿vale? Sí. Para hacer la distinción, sí. Entonces, claro, yo no en temas como del trastorno espectro autista, yo creo que trabajar desde la perspectiva del apego puede ser muy provechosa, más que para clasificar, porque yo encuentro que a veces la psicología da, ¿verdad? Da ciertos como diagnósticos, por así decirlo, que son probablemente psicológicos, pero que el objetivo más que, bueno, tiene esto, chao. Por ejemplo, digámoslo, en el caso de un niño con trastorno espectro autista y uno dice, tiene un, qué sé yo, un tipo de apego evitativo, perfecto, chao, no, pues, ¿verdad? Es como, yo creo que algo que es bonito del apego es que nos permite
como permite situar la relevancia de la interacción con el cuidador a la hora de la regulación emocional. Yo lo pienso más en esos términos, Diego, como en términos de propuestas de intervención. Encuentro que es muy interesante. Uno puede, por ejemplo, ver cómo interactúa, poder hacer alguna sugerencia, poder, por ejemplo, explorar con la madre qué es lo que le pasa a ella efectivamente cuando ve a su hijo, qué sé yo, en una crisis, ¿verdad? Por ahí lo veo, siento que el apego o la teoría del apego uno le puede prestar como muchas luces para poder intervenir. Ya. ¿Alguien más? Profe, Sí. al apego ansioso, podría ser que las personas celópatas pueden tender a tener más un apego ansioso, como que podría existir como una correlación. Mira, lo voy a plantear así. Puede ser que las personas que tengan como a ser celosas puedan tener un trastorno, o sea, perdón, no un trastorno, un tipo de apego ansioso puede ser. Pero recuerda que la conducta de celo, como es a nivel conductual, lo que deberíamos ver nosotros es, más que la conducta, ¿verdad? Es ver cómo la persona, por ejemplo, no sé, como estoy jugando, Carla, como que del vínculo la inseguriza o lo inseguriza, ¿sí? Es capaz de identificar o no esto, porque no es, para mí es súper distinto que alguien ponte tú sea celoso y te diga, pucha Carla, disculpa, estoy de nuevo siendo celoso, estoy jugando, Carla, a que te diga, pero Carla, ¿cómo se te ocurre? ¿Cachai? Como que a propósito de estos ¿te acuerdas de estos tres procesos de identificación, modulación y expresión? Para mí es muy distinto. ¿Mm? Como alguien que pueda, por ejemplo, identificar y ver que tiene un problema al respecto, que intenta hacerse cargo de ello. Entonces yo siento, a mí me cuesta un poco como establecer una relación muy directa entre conducta y marco explicativo, ¿sí? Porque en este mismo caso la conducta de celo puede ser que sea una persona con apego evitativo también, ¿por qué no? Pero quizás con otros modos conductuales de celo, hay muchas formas de celar. Pues tú, no sé, me ha tocado pacientes que celan, no es como el celo más burdo de, oye, pásame tu celular, sino que celan, ponte tú, no sé, pues la pareja va al baño y se meten. Y ven y después se quedan callados y pueden quedarse callados años. ¿Cachai? Entonces es muy interesante, ¿eh? Porque ahí uno puede incluso pensar, ese modo podría correlacionarse un poco más a un estilo más evitativo, ¿verdad? Entonces ahí yo invito a que las conductas que a usted le interese investigar o que a usted le interese plantear en su trabajo, vayan viendo que cómo esa conducta está siendo producto de un modo en que la persona está gestionando sus emociones en relación al otro. ¿Te logré responder la pregunta, Carla? Sí, profe. Súper. Oigan, pero muy interesantes las preguntas y me alegro porque tengo la sensación que están leyendo, están ahí, están pasando cosas, me gusta. Pero fue una pregunta, me perdí un poquito. ¿Sí? Y entonces, una persona igual puede generar distintos tipos de apego con distintas personas, pero va a tener siempre como una tendencia a generar un tipo de apego en específico. Claro, como te había comentado, igual lo vamos a revisar, Dani, yo pensé que iba a alcanzar hoy, pero no alcancé. Pero hay distintas perspectivas dentro de la misma teoría del apego. ¿Cachai? Como de que, no sé, ponte tú que hay múltiples formas de apego y que todas se condensan, o de que hay solamente un tipo. A mí me gusta mucho la de Bowlby, que es como más o menos tú la sintetizaste bien en tu pregunta. Que es como esto de que hay ciertos estilos de apego, ¿verdad? Disculpa, hay ciertas interacciones con el cuidador que están como, que van formando, ¿verdad? Este modelo de trabajo interno, pero que también van a ser susceptibles a otras experiencias vinculares. Y recuerden que en ese sentido la gracia del vínculo es que va a ofertar un nuevo modo de trato de los afectos. Claro, o sea, al final la persona igual siempre está en constante cambio. Claro, sí. Pero me gusta mucho lo que dice Volvi Daniela, como esto de que, claro, no lo determina, pero sí va a operar como una suerte de filtro que va a hacer como que uno tienda a procesar la emoción de esa manera.
ya profecía y me queda más claro porque igual tenía la duda de eso, entonces como son varias teorías, igual sirve. Sí, pues sí. Bueno, la teoría del apego en infancia es como súper, o sea, súper trabajada, así que me gusta harto que ahí hagan sus preguntas, las preguntas han estado súper interesantes, súper buenas. Así que eso, pues, yo me voy a conectar la otra semana, igual a esta misma hora, y espero que ahí ya